A esta enseñanza, la oración en medio de la angustia. La oración en medio de la angustia. ¿Qué nos causa angustia? La economía, los negocios, las decisiones de los hijos y tantas cosas que nos causan angustia. Pero también nos causa angustia el alejamiento de Dios, de nosotros, el olvido de su suficiencia, el olvido de su gran amor, su amor eterno, el olvido de su bien, de su ternura, de su amor eterno. Pero cuando estamos angustiados, es momento de buscar a Dios. Cuando sentimos que estamos muy estresados, muy angustiados por lo que no conocemos o por lo que hemos olvidado, es tiempo de buscar a Dios. Porque nuestra fe es cambiante y ofensiva a Dios. Ni siquiera hemos sido capaces de desarrollar nuestra propia fe. Tuvo que Dios darnos esa fe para poder tratar con Él. Porque no fuimos capaces. Así que todavía resulta de un trato personal con Dios. Todavía resulta de depender de Él. En eso tenemos que depender también de Él. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que la fe es un regalo de Dios. La confianza que podemos tener en Él también es un regalo de Dios. Pero se requiere depender de Él. Sin mí nada podéis hacer. Decíamos en los estudios que la oración, cuando estudiamos ese tema, que la oración es un instrumento de compañerismo con Dios. Es una forma de depender de Dios. Pero se requiere rendición, dejar nuestra soberbia, se requiere santidad, se requiere adoración y alabanza para tratar, caminar, tener compañerismo y depender de Dios. Porque no se puede estar ante la luz brillante sin darnos cuenta de las manchas, lo sucio de nuestras vestiduras. Por eso tenemos que, si queremos tener trato con Él, necesitamos que inclinar nuestra cabeza con vergüenza, confesar nuestras manchas, verlas bien, darnos cuenta que de esa manera no puedo tener trato con Dios. Porque dice San Juan, antes de entrar al Salmo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Eso está en 1 de Juan 1:8. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No se puede estar ante la perfección de Dios, la perfección absoluta de Dios, la santidad absoluta de Dios, con desamor, con soberbia, con rebelión. El trato con Dios se requiere alejarse de esto, despojarse de eso, teniendo el instrumento, la manera de hacerlo, que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si tienes desamor es porque no conoces a Dios, estábamos diciendo hace rato. Si tienes soberbia es que tienes más alto concepto de ti del que debes tener. Si tienes rebelión es por tu alejamiento de Dios, por falta de conocimiento. Dice que el pueblo de Israel, hablando, dice que mi pueblo, dice acerca de su alejamiento y de sus hierros, porque les faltó sabiduría, les faltó conocimiento de Dios. Así que hay alejamiento de Dios porque no tiene trato con Dios, porque está en tinieblas, porque el pecado es tinieblas y aleja de Dios, oscurece la mente, oscurece los sentimientos, oscurece la voluntad. Así que el que no ama está en tinieblas y no sabe qué hacer, está extraviado y por eso está angustiado. Por eso nos angustiamos. Esa es la razón de que a veces, si te das cuenta que estás angustiado, es que estás desconfiando de Dios. Dice 1 Juan 2:10, allí también, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice la Biblia que al soberbio Dios lo mira de lejos. Dice en Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es decir, el altivo, el soberbio, que no se acerque. El rebelde Dios lo juzga con juicio de muerte, como le pasó a Israel también. Hablábamos en domingos pasados de la visión de Asaf. Estamos aquí estudiando los salmos de Asaf. Josué dice en 1:18, Dios le dijo a Josué, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Ay, Julio, qué feo se oye. Pero así es las cosas de Dios, el carácter de Dios, así es. Terrible. Bueno, solamente que te esfuerces y seas valiente, le dice a Josué. Solamente que también tú seas ejemplo. No esperes que el otro obedezca si tú eres un rebelde. Así que pretender caminar con Él, o sea, con Dios, orar y depender de Él, con rebelión, es inútil, blasfemo, simplemente es abominación a Dios, aborrecible a su santidad. Pedís, dice Santiago en 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestra carne, para nuestra satisfacción egoísta. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si te encanta el mundo, las cosas del mundo, eres enemigo de Dios, no eres de su agrado. No dices como Asaf, ahora sí en el Salmo, en el 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Asaf tenía la convicción de ser escuchado, pero aún estaba angustiado, porque adelante dice eso. Porque aunque oramos,
Oramos constantemente, aunque sabemos que Dios está aquí, tan real como el aire que estamos respirando, como el frío que estamos sintiendo, como el sol que nos calienta si nos salimos allá. Todavía nos angustiamos. Sabemos que nos escucha, que tiene respuestas buenas para nuestra necesidad y aún así hay angustia. Bueno, es que también hay que ver que esta carne es así. Por eso tenemos que ser rescatados de esta carne y estar glorificados para que ya no pase nada a nuestro alrededor. Dice el 2, versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Cuando estaba leyendo esto me pensé, Asaf o era por lo que también los salmos anteriores, o era un maniático depresivo, o era un sabio profeta que entendía a la perfección el plan de salvación, el plan de Dios. Porque conocía la tragedia, había visto en visión la tragedia de su pueblo, por el cual se afligía. Pero también sabía la angustia que causa la rebelión, el pecado, el alejamiento de Dios. Porque así es el pecado, trae angustia, desolación, separación, pérdidas de cosas buenas, como la familia, como también el dinero, como tantas cosas que se pierden por causa de las malas decisiones, por el pecado. Se pierden las familias, los matrimonios, cosas dolorosas y que queremos, pero se da por causa del pecado. El profeta Isaías dice del Mesías, en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja de delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque cargaba nuestro pecado. Porque el pecado es productor de angustia, de dolor y de muerte. Así es su naturaleza. Satanás es eso. Es un mentiroso que solo busca tu muerte. Pero el Cordero cargaba la angustia. Nuestra angustia, el dolor de nuestro pecado, era su angustia, tu pecado y mi pecado. O como les pasó a Israel, como Asaf veía a Israel, la historia de Israel, él veía por visión, pero ahora nosotros sabemos que esa fue una realidad, que todo lo que por el cual él sufrió y se angustió, sucedió a Israel. Así que solo trae el pecado, solo trae tristeza, llanto y desolación. Eso le sucedió a la ciudad de Jerusalén, le sucedió a la nación de Israel. Ahorita en el tiempo que vivimos, he visto algunos videos en la guerra de Siria, con qué crueldad se están matando ahí y cómo sufre la gente ahí por causa de qué, porque ellos son hermanos y se aborrecen solamente porque unos ven la Torá de una manera y otros de otra, y por eso se matan. Ese es el pecado, así es el pecado. Nos aborrecemos entre nosotros, no nos caemos bien, nos rechazamos. ¿Por causa de qué? Del pecado. De falta de entendimiento de lo que Dios es. Falta de conocimiento de Dios.
Dice, allí siguiendo en Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra causa fue quitado para la cárcel y juicio. La cárcel y juicio que nosotros debimos haber padecido, que yo merecía. Porque hablamos acerca de por qué son tan malos algunas personas, por qué son tan malas, por qué tanta violencia. Pues decía, no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia es la misericordia de Dios. Por eso no estamos matando, por eso no estamos odiando, por eso no estamos aborreciendo. Pero realmente capaces somos. Un día me escandalicé de lo que yo podía ser capaz. Vi un video ahí de un señor que mata a una niña, la ahoga y la trata, una niñita chiquita y la ahoga. Bueno, ustedes se han de acordar de ese video. Yo dije, así lo dije sinceramente, si este señor yo viera, yo lo mato. Y sí, de veras lo sentí de todo corazón. Yo no sé mucho de eso, pero sí lo sentí de todo corazón, lo hubiera matado. Digo que puedo hacer lo mismo. Bueno, gracias a Dios que no lo vi ni que lo he visto, porque no está bien de todos modos, pero esa es nuestra naturaleza. El 9 dice, de ahí de Isaías 53, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como nos convenía, puro y sin mancha, para que su obra fuera perfecta, fuera efectiva para su propia santidad, para la santidad del Padre, para satisfacer su corazón. Por una parte, por su santidad, y por otras, que también surge de ella su amor eterno. Con todo eso, dice en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, siendo así como era, limpio y sin mancha, amoroso, tierno, piadoso, justo, recto en todo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que fue un sacrificio efectivo, perfecto y suficiente para nuestra salvación. Sigue diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. El que le conoce personalmente será justificado. Dice, ¿le conoces? Serás justificado. Así que su angustia se convirtió en el perdón de nuestros pecados, en nuestra libertad, en el gozo, en nuestro gozo, en el gozo del Espíritu Santo. Su angustia se convirtió en nuestra salvación. Su dolor se transformó en nuestra regeneración, nuestra perfección, nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestro amor y pasión por Él, que lo deja satisfecho. Eso es lo que lo dejaría satisfecho a Él, de ti para Él, de mí para Él. Pero continuando con Asaf, él continúa diciendo, alzaba a él mis manos de noche sin descanso,
Mi alma rehusaba consuelo. No desistía él en su esperanza. Esto nos recuerda también cuando el Señor dijo a sus discípulos, allí en Lucas 22, dice, orad que no entréis en tentación. 22, 40 y 41 y 42. Dice, Él se apartó, en el 41, dice, Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Renunció a su propia vida, se negó a sí mismo por ti y por mí. También Lucas 22, ahí mismo, 43, en el 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así fue como angustiamos su corazón con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Esto nos debe causar gratitud, humillación, amor y obediencia a Él. Bueno, a los regenerados, a los que nacieron de nuevo, a los que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 3 de allí del Salmo, me acordaba de Dios y me conmovía. También esto me recuerda al Señor cuando oraba en Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la gloria, la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se acordaba de su gloria en la presencia de su Padre, de aquel tiempo de comunión íntima, una comunión eterna que Él experimentó y que vivieron ellos, la comunión celestial, pero que ahora estaba allí alejado por causa de nuestro pecado. Sigue Asaf diciendo, volviendo a Asaf o al Salmo, dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu, como también el Señor padecía por nosotros. Dice que Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que Asaf vivía y sufría la aflicción del Mesías en visión, dice él en el 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Estaba impactado por las visiones, las tragedias futuras de su pueblo y el sufrimiento del Mesías. Dice, consideraba los días desde el principio,
los años de los siglos. Pensaba en los planes de Dios y sus designios. Dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dice, considerados los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Qué bueno es cantar de noche y cuando te despiertas pensar en Él y recordar su gracia, su misericordia, sus piedades. Y entonces vendrá el gozo y la alabanza. Mi espíritu inquiría, dice. Bueno, inquirir significa preguntar, indagar, buscar una explicación. Él estaba buscando una explicación de lo que él estaba experimentando. Dice el 7, versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a ser propicio? Claro que no. Qué pregunta de Asaf. Claro que no. Cristo es nuestra propiciación. La palabra propiciación significa un tiempo favorable para hacer algo. En este caso, significa un tiempo favorable para el perdón de tus pecados. Hoy es un tiempo favorable. Estamos a tiempo, hay un tiempo favorable porque Él lo hizo propicio. Hay un tiempo, es hoy un tiempo favorable para ser perdonados. Porque la muerte de Cristo propició el perdón de nuestros pecados. Hizo posible el perdón de nuestros pecados. Si no hubiera sido por esto, estuviéramos perdidos. De hecho, se llama propiciatorio a la tapa superior del arca del pacto. ¿Sí se acuerdan del arca del pacto? En la Biblia, esta placa, bueno, porque el arca contiene, o fue puesto dentro de ella, la ley, las tablas de la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, y eso viene de una palabra, bueno, la palabra con que se nombra esta placa es en hebreo caporet. Bueno, al cabo no sabemos hebreo, pues ni para qué seguirle, ¿verdad? Pero nada más para hacer referencia, pero hay una palabra de la cual se deriva esta, que se llama kafar, que significa cubrir, aplacar, redimir, con pago de rescate. Eso significa, nada más por eso. Por lo demás, pues no sabemos hebreo, pues ahí ya le dejamos. Pero les cuento, el arca contenía pues las tablas como un testimonio de la incompetencia del hombre de agradar a Dios. De que la ley no fue suficiente para que tú pudieras agradar a Dios. Cubría también la tapa el maná, como un testimonio de que ni siquiera la misericordia, los cuidados de Dios directamente, como se reveló al pueblo de Israel, fue suficiente para que ellos amaran a Dios. Y la vara de Aarón, como un testimonio de que no fuimos capaces de la santidad, que no fuimos capaces de ni siquiera instrumentar lo que se nos dijo que hicieran, de modo que tampoco el culto levítico fue suficiente para nuestra salvación.
Por eso se requería ahí alguien más. Y la tapa esta es representación de la persona preciosa de Cristo. ¿Por qué? Por eso es oro. Es una placa de oro sólido. Y están unos querubines allí sobre la tapa, viendo hacia allí, porque es allí donde tenemos que ver. Es allí a Cristo lo que tenemos que ver para la solución de nuestra situación ahora. Así que la ley nos causa nuestra rebelión contra la voluntad de Dios, porque la ley nos reveló nuestra naturaleza, nuestra manera de ser. Con ella nos dimos cuenta que realmente somos ofensivos a Dios. Así que la cubierta cubre la ira de Dios. Tapa aquello que nos acusa. Y ya Dios no está viendo ni la ley, ni el culto, ni el pan, ni lo que hizo Él por nosotros o por su pueblo, sino que ve a Cristo. De Cristo da testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hubo nadie más que pudiera complacer el corazón de Dios más que su propio Hijo. Por eso mejor lo puso como cubierta, la cubierta que nos cubriera a nosotros para dejarnos entrar por medio de Él a su presencia. Así que Él expió, esa es la palabra kafar de la que hablábamos. Él hizo expiación y reconciliación de nosotros con Dios. Así que Asaf, él vio a Cristo siendo propicio para nuestra paz con Dios, para que no fuera descargada su ira sobre nosotros. Ahora estamos cubiertos de la terrible ira de Dios por la sangre preciosa de su Hijo, por la persona preciosa de su Hijo. Versículo 8 del Salmo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? No. Nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios de amor que hizo todo lo necesario, lo suficiente para mantener su fidelidad a los suyos, a los que Él eligió para Él, para formar una familia con ellos. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Y luego está ahí una palabra que dice Shelah, que no tiene traducción, pero dicen los que saben de eso, que es un estado de estar maravillado, de poder entender y comprender la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos pensar que no hay esperanza? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Qué no hay perdón en el Altísimo? ¿Qué ha quitado su misericordia de mí, de ti? ¿Acaso ha olvidado su salvación? ¿Acaso ha olvidado sus planes eternos? Pues no. Hace ratito hablábamos de la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Es fiel. Este es el Dios en el cual hemos creído y en el cual predicamos aquí, un Dios eterno, fiel.
Su fidelidad es eterna. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Motivo de alabanza para Él. Dije, el versículo 10 dije, enfermedad mía es esta. Yo creo que estaba pensando, estoy loco. Sí, estamos locos los que pensamos que no hay esperanza, que no hay solución a nuestros conflictos, a nuestras angustias. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquellos años cuando se abrió el Mar Rojo, aquellos años que había una nube para cubrirles del sol y una columna de fuego para alumbrarles maravillas, o la roca que le tocó y salió agua. Todas esas maravillas, hay que pensar en esas. Si estamos tristes, bueno, pues hay que pensar en eso. Sigue diciendo, me acordaré de las obras de Yah. Yah, dicen también los que saben, que es, y creo que así es, Yah es la abreviatura de Yahshua. Es una abreviatura, porque es una abreviatura de Yahweh, el nombre de Dios, el eterno Dios. Sí, dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Sí, es la manera, dice, para quitar su angustia, para quitar nuestra angustia. La manera es recordar las maravillas antiguas. Así que Asaf vuelve a la convicción de que tiene un Dios fiel y eterno. Así que ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas, dice Santiago 5:13. En la oración o en la alabanza se requiere el conocimiento de Dios, conocer su carácter, conocer su poder, conocer su gloria, su majestad, lo que ha hecho por ti, lo que hizo por mí. Y eso nos va a producir alabanza. Conocer su historia, conocer sus planes eternos de salvación, eso nos va a producir alabanza. No podemos andar por el camino, por la vida ahí, ignorantes de Dios, porque en esto consiste la vida, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos andar ahí por la calle ignorantes de Dios, porque vamos a andar angustiados. Para donde quiera que veamos, todos nos va a angustiar. Así que para orar, para alabar, para adorar, se requiere conocimiento de Dios. Versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. También daremos testimonio de lo que Él es. Porque alabanza es pues fruto de labios que confiesan su nombre. Porque su nombre dice que es santo, poderoso, eterno, glorioso, omnisciente, omnipotente, grandioso. Eso es su nombre. Versículo 13, de ahí del 77. Oh Dios, santo es tu nombre, tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notoria en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes las nubes echaron inundaciones de aguas. Tornaron los cielos y discurrieron tus rayos.
La voz de tu trueno estaba en el torbellino y tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Estaba enumerando una por una sus maravillas. Es una historia verdadera. Abrir el mar rojo, una historia verdadera. Y abrirlo por su pueblo. La columna de fuego y todo eso. El mar fue tu camino, dice. Y el versículo 19. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Recuerdan la maravillosa historia de cuando Jesús camina por el mar? Dice que cuenta, bueno, aquí lo tengo, pero no quiero leerlo para irnos más rapidito. Y dice que les dijo, vayan hacia adentro, al mar, vamos a ir al otro lado. Y él se quedó orando. Y cuando ya estaban más o menos a medio mar, él pasa caminando y lo ven. Y los que estaban en la barca se asustan y piensan que es un fantasma, pero él les dice, yo soy. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca y dejó maravillados a todos. Dice que se maravillaron en gran manera. Pero también Lucas narra otro evento. Dice que él dijo, vamos a nadar a pasar al otro lado, les dijo. Y entonces, mientras eso sucedía, él se recostó y se durmió. Pero se levantó una tempestad, dice, de viento que anegaba la barca y se asustaron en gran manera porque pensaban que iban a perecer. Y van y lo despiertan y le dicen, oye, pues, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él se levanta y les dice, qué poca fe tienen. Y él da la orden al viento y al mar y se hace una gran bonanza. De modo que dicen ellos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen y le obedecen? Son eventos maravillosos que debemos recordar cuando estamos angustiados, para aumentar nuestra fe y nuestra manera de representarnos delante de Dios en adoración y en alabanza. Versículo 20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y así termina el Salmo. Recordar en quién hemos creído nos quitará la angustia. Reconocer su fidelidad y su poder nos dará paz. Reconocer su misericordia y su gracia, tendremos entonces gratitud, alabanza y adoración. Nuestra alma estará en armonía con Dios. Él se agradará de nosotros y Él nos va a satisfacer. Nos va a arrullar, nos va a abrazar con ternura y nos vamos a gozar en Él. Este tiene que ser el trato con Dios. La relación con Dios tiene que ser de esta manera. No hay otra manera de tratar con Dios. Por eso les decía al principio, no se puede tratar con Él con soberbia, con rebelión, con pecado. No se puede.
No se puede tratar con Él amando al mundo. Necesitamos despojarnos de lo sucio de nuestras vestiduras y inclinar nuestros rostros hacia Él avergonzados, porque Él es santo, santísimo. Lo necesitamos a Él. Nos convenía uno que expiara nuestros pecados de esta manera, porque solamente de esa manera, con uno como Cristo, podía tener acceso a la persona grandiosa del Padre. Y Él hizo todo lo necesario por ti y por mí. Ahora nosotros solamente tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecernos a Él. Como caigamos, Él nos limpiará. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es el que nos limpia, no nosotros. Él nos limpia. ¿Verdad? Entonces, este es el mensaje de Asaf. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos decirte que te amamos, que estamos complacidos contigo por tu palabra tan deliciosa, tan hermosa, porque podemos entender estas cosas maravillosas. Gracias porque viene de ti. Te rogamos, Señor, que nos sigas enseñando y que te reveles a nosotros, Señor. Que mis hermanos sean complacidos también por ti. En esta semana, Señor, concedas las peticiones de su corazón, que les concedas entrega a ti, pasión por ti, gozo por ti, alegría por ti, bien por ti. Concede, Señor, a los tuyos. Sí, Señor, estamos avergonzados porque no hemos estado a la altura de ti, a tus demandas, a tus deseos, tus principios, tus caminos que son santos. Pero enséñanos a andar por tus caminos, Señor, enséñanos. Necesitamos más de ti, estar apegados a ti, depender de ti, estar plantados en ti, Señor. Gracias por lo que haces y lo que harás por nosotros en esta semana y en el futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos